Hola, buenas noches. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Y hoy vamos a entrevistar a Laura Mascaró, que es podcaster, escritora, es autora de varios libros sobre homeschooling y también sobre educación financiera. Espera que ela já está pedindo para entrar. La voy a colocar aqui. Uy, não. Ai, como que la pongo? A ver. Ah, espera. Ah, como que hago? Ahora. Ver. Vamos a ver se ahora entra. Sí, va a entrar. Hola, Hola, Laura, buenas noches. ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien. Aquí lista. Ah, qué bien. Me alegro mucho por estar aquí con nosotros. Aquí en nuestra última entrevista del mes de enero del tema de los adolescentes, porque durante todo el mes de enero dedicamos al tema de los adolescentes, aquí en nuestros momentos Montessori, y vas a cerrar el mes con tu entrevista, a pesar que creo que tenías que haber abierto, porque la idea que tuve de hacer esa serie de entrevistas sobre adolescencia fue justamente después que escuché tu podcast sobre adolescentes, Ah, que vale, creo me que pongo los auriculares. sí, que se não me falha a memória foi em novembro, por aí, foi a finales do ano passado. E depois que escutei aquele programa em que estás falando sobre os adolescentes, não? Sobre, me gostou muito aquela frase que dices, a adolescência, a idade em que os padres são o inimigo. Essa frase se me quedou e eu pensei, é que é verdade, é porque isso existe de verdade, essa ideia de que quando os niños chegam a uma determinada idade, parece que os padres se transformam em inimigo. E por que tem que ser assim, não? Ui, não te escucho. Ui, a ver. Ué. ¿Ahora? Ahora sí, ahora escucho. Los auriculares. Pues nada, sin auriculares. Vale, no pasa nada. Perdón. No, te decía que es la profecía autocumplida al final. Que si tú estás toda la infancia sufriendo porque cuando llegue la adolescencia, ¿qué voy a hacer? Va a ser terrible. Uhum, Al final es terrible. O tú lo vives así, claro, aunque no lo sé tanto, porque ya es como que lo estás esperando. Con los niños pequeños lo tenemos muy claro, ¿no? Sobre todo en el entorno de la crianza respetuosa, o llámala como quieras, uhum, sabes que tú le digas al niño eso es lo que el niño te va a devolver, ¿no? Pues con los adolescentes no es diferente. claro, exatamente. Porque empiezas hablando de uma coisa que eu já me di conta e creio que muitas já também estão dando conta, ¿no? Que em internet há muita informação para bebês, há muita informação para quando estamos embarazadas ou quando recém-nascidos os bebês, ou hasta, eu que sei, os 2 anos, 3 anos de idade, mais ou menos. Já com 4 já empieza a variar, não? Y vamos, si vamos a hablar sobre adolescentes, es que no hay nada, o lo poquito que puedes encontrar, como tú decías en el podcast, son contenidos de psicólogos o de profesores que se dedican a ese grupo, pero es siempre transmitiendo ese, bueno, si no es siempre, muchas veces, transmitiendo ese mensaje de que parece que cuando llegan los adolescentes, eles se transforman en monstruos, así. Y tenemos que temerlos. Y es un mensaje, no sé, es un estereotipo, ¿no? Que colocaron para los adolescentes de que ellos son vagos, de que solo quieren beber, de que solo quieren ir de fiesta. Y yo no entiendo por qué. ¿Tú qué crees?
Bueno, hay teorías al respecto. Yo durante unos años leí bastante sobre el tema de la infancia artificialmente prolongada Uhum, y de cómo se da la paradoja, hay varios autores que hablan de esto, se da la paradoja de que por un lado a los niños, mmm, al menos en esta parte del mundo, desde muy pequeñitos se les trata para algunas cosas como adultos, empezando porque se les sexualiza desde muy pequeños y lo vemos con estos programas de televisión o con estas cuentas de TikTok y demás, que uhum. niños y sobre todo niñas muy chiquititas cantando un tipo de canciones, bailando un tipo de bailes que no corresponden a su edad, con una ropa que no corresponde a su edad, con un maquillaje, todo como si tuvieran 15, 20 años. Uhum, Eso por un lado. Ya le estás quitando una uhum, parte de su desarrollo que es fundamental, porque no hay que saltarse etapas, pero aquí uhum, ya te la estás saltando. Pero luego, por otro lado, la paradoja viene cuando llega la adolescencia, cuando antiguamente era cuando ya entrabas, digamos, en el mundo adulto, porque uhum. ya empezabas a tener responsabilidades dentro y fuera de casa, para los chicos muchas veces había ritos de paso, etcétera. Sim, uhum, Y en cambio, en esta sociedad que sexualiza a los niños desde muy pequeñitos, cuando llegan a esta edad en la que realmente tienen que dar el paso a la vida adulta, hacemos todo lo contrario. Y es no, tú te vas a quedar en el cole hasta los 16 años, en algunos países hasta los 18, aunque no quieras estar, aunque no te interese, y esa va a ser tu principal obligación. Y no vas a tener ningún tipo de responsabilidad que uhum, realmente tenga consecuencias en tu vida. Con lo uhum. cual tienes a unos chavales en una edad en la que deberían tener responsabilidades de adulto, los estás tratando como si fueran niños pequeños. Esa es la Exatamente. paradoja. Yo creo que de ahí viene este problema con cómo se supone que son los adolescentes. Porque es como cuando hablamos de partos, ¿no? Y decimos, no, pero es que realmente la mayoría de los obstetras no saben cómo es un parto normal porque solo han Uhum, visto partos medicalizados en un uhum. entorno artificial que es el hospital. Entonces Sim, llega un momento en que ya no saben lo que es un parto normal. Con la adolescencia pasa lo mismo, ya no sabemos lo que es un adolescente normal, porque no tenemos, porque le estamos é triste. alargando la infancia hasta los Uhum, 16 o los 18 años. Entonces ahí hay un cortocircuito entre lo que ellos biológicamente y socialmente necesitan y lo que uhum, les estamos ofreciendo y permitiendo. uhum. Entonces es normal que o que estén apáticos o que se quieran rebelar. Claro, Es uhum. normal. Claro, existe incluso una teoría que dice que antiguamente no existían los adolescentes, ¿no? La gente pasaba de la infancia directamente a la vida adulta, era completamente distinto el sistema de vida. Yo sigo teniendo esa teoría. Yo hace Uhum, muchos años, desde que empecé a investigar este tema, estoy diciendo que la adolescencia, yo no digo que no haya un periodo de transición, porque pasas de ser niño a ser adulto, bueno, que pasa entre medias, pero que es un periodo que ni tiene que ser dramático, ni tiene que durar 4 años. Puede durar 4 meses en vez de 4 años y puede ser simplemente pues que te tienes que reestructurar porque de pronto es como una nueva persona que ni él mismo se conoce, ni sus padres le conocen, que no sabe bien cuál es su lugar en el mundo, se tiene que redescubrir y reencontrar, pero eso pues se pasa, se supera, igual que se superan los terribles dos, entre comillas, o ya, cualquier otra etapa en la que hay un cambio significativo que es realmente importante para el desarrollo. uhum, Entonces eso puede durar 4 meses, pero no 4 años. Eso ya es como una patología. Y uhum, yo recuerdo que cuando yo empecé a decir eso, porque hace muchos años que empecé con este tema, o sea, uhum, mi hijo estaba lejos de la adolescencia cuando a mí me empezó a interesar esto. uhum. Y recuerdo que mis amigas que tenían hijos mayores que el mío me decían, sí, sí, ya hablaremos cuando llegue, ya hablaremos cuando llegue. Y bueno, de momento estamos casi en los 16 años y mi previsión se ha cumplido. Claro, Fueron 3 meses complicados a los 13 años y se acabó. Ya claro. está. Es que la gente le gusta mucho asustar, ¿no? Es como cuando dices que vas a tener un niño, que estás embarazada y que va a ser niño, y la gente ya te empieza a decir, uy, es que los niños, es que son muy movidos, es que son eso, es que son aquello. Y yo decía, pero ¿por qué?
Porque solo por el hecho de ser de un sexo tiene que ya ser de una manera. A la gente le gusta poner esas cosas. Y yo a veces me pregunto de dónde es que viene essa sede, ¿no? De querer colocar rótulos em todo, colocar as etiquetas em los chicos e bueno, em essas situações. ¿Tú qué crees así que pode ser? Bueno, yo pienso que al final las etiquetas también tienen su utilidad y no solo para los chicos, para los adultos también, te tienen que poner una etiqueta. A mí me pasa, por ejemplo, que como educo en casa y soy activista de la libertad educativa, la gente me mete en una caja que realmente no tienen para nada que ver conmigo y con mi vida y con cómo soy yo. Entonces, yo creo que eso en el fondo a la gente pues le da como seguridad, ¿no? De, bueno, sé que a ti te ubico aquí, ¿no? Tú Puede con ser, los de la educación alternativa y entonces eres vegana y no vacunas y bla, 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 pues no, nada que ver. claro. Y y pasa también que con lo negativo eh, nos conectamos más con la gente. Esto, hay una Sí. autora que se llama Carla Inés que a esto lo llama heridología. Uhum. Dice, esto hace años era impensable que tú acabaras de conocer a una persona y le hablaras de que te habías divorciado o de que habías perdido un hijo o de que habías tenido Uhum. cáncer. Y ahora es lo primero que decimos porque es como, a ver si con esto conecto contigo. Sí, es una cosa como muy, muy Interessante isso, interna. hein? Isso é muito Sí, interessante. pero es verdad que lo hacemos. A mí no se me Uhum. ocurre que mi abuelo, que nació a principios del siglo XX, Uhum. al conocer a alguien le contara pues los dramas que había vivido en su vida. Es que Uhum. ni se le pasaba por la cabeza, al contrario. Era como, no, esto es algo privado que solo hablo con gente muy cercana y Uhum. a veces ni eso. Claro. Y ahora le hemos dado en cuenta esto lo contrario, igual que hace no tantos años tú no sabías la gente a qué partido votaba o qué religión tenía o qué hacía en la cama. Y ahora es como lo primero que contamos porque con eso sentimos el vínculo. Siento el vínculo Sim, contigo porque yo he tenido cáncer y tú también, o siento el vínculo contigo porque las dos estamos divorciadas o hemos sido claro. maltratadas. Entonces, eso es lo que nos une. Pues habría que revisar si no deberíamos ir para el otro lado y que nos una lo positivo y lo bonito. Claro, era lo que iba a decir. Es muy triste ver que en lugar de nos unir por cosas bonitas, por cosas positivas, ¿no? Por experiencias buenas, por noticias buenas, para que así siga ocurriendo más experiencias buenas, más noticias buenas, más transformaciones buenas. No, estamos siempre en el negativo. Isso es muy triste, ¿no? Pero basta que uno haga el cambio para que empiece la rueda también, ¿eh? Yo recuerdo el momento en que decidí que yo en mis redes sociales no me iba a quejar de nada, nunca. Porque yo antes, primero porque soy como muy activista y justiciera y siempre estoy Uhum. buscando dónde quejarnos para arreglarlo. Aham. Y entonces, así, y luego también me empecé a dar cuenta de que me molestaba que, por ejemplo, en Instagram, cuando la gente se pone en plan, ay, es que han cambiado el algoritmo y entonces ahora ya no veis mis publicaciones y por favor comparte porque esto no merece la pena y no sé qué. Uhum. Mira, no me importa. O sea, tu problema con el algoritmo no es mi problema. Y Uhum. dije, yo nunca voy a hacer eso. Uhum. Y desde entonces me está llegando gente que la semana pasada me llegó un mensaje de uno que me decía, ah, no sé cómo llegar a tu cuenta, pero me encanta la gente positiva, así que me quedo. Ah, pues Muy mira. bien, objetivo conseguido. Qué Y me bien. está pasando esto, que realmente Uhum. igual cuesta un poquito más porque hay gente que está muy instalada en lo negativo, Sí. pero lo puedes cambiar y basta una sola persona. Y con la adolescencia, yo por eso hablo, aunque me cuesta hablar del tema porque ya hace muchos años mi hijo me pidió que no hablara de él. Ah. Entonces, claro, ¿cómo hago este trabajo de hablar de crianza y de hablar de educación sin escuela sin hablar de mi hijo y de mi experiencia? ¿No? Es como, ¿cómo lo separo? Uhum. Pero bueno, igualmente lo intento, saco como los principios, ¿no? De qué es lo que hacemos sin entrar en el detalle personal. Eh, y lo hablo por esto, porque siento que hay muchas madres que comparten su experiencia desde el parto Uhum. hasta más o menos 7, 8 años, pero después nos callamos en parte porque Sí. como lo que estamos compartiendo es nuestra vida privada,
Llega un momento en que dices, bueno, esto ya es la vida de mis hijos, es la intimidad de mis hijos, y qué derecho tengo yo de poner eso ahí fuera, aunque sea positivo. Incluso aunque sea positivo, es su vida, no tengo derecho a compartir eso, y entonces nos callamos. O lo contrario, porque tienes una mala experiencia, porque es verdad que hay adolescencias complicadas, como hay infancias complicadas, y entonces decís no compartir. Entonces, si no compartimos y solo conocemos lo nuestro, ¿qué nos quedan? Los artículos de los psicólogos que Claro, por defecto profesional lo plantean todo como un problema. claro, a lo mejor sería el momento de parar para pensar nosotros que somos bloggers, youtubers, podcasters, etcétera, empezar a pensar en mudar un poco, en cambiar un poco nuestros contenidos en ese sentido, porque es verdad que estamos tan focados en bebés. Por eso que creé nuestros momentos Montessori, porque todo el mundo hablaba sobre bebés, sobre la etapa de los 3, 4 años de Montessori, pero luego cuando mi hijo llegó a los 6 años y ya es otra etapa dentro de Montessori, yo es que no encontraba absolutamente nada. Nada, No. nada. Y tuve que ir con pico y pala en internet y excavar, excavar, y solo encontré en inglés. Solo encontré contenidos que hacían en Estados Unidos. Entonces yo sabía inglés y bueno, vale, pero yo pensé, ¿por qué voy a usar eso solo para mí? ¿Por qué voy a coger esa información solo para mí? Porque seguro que habrá más gente en misma situación que yo. Entonces fue cuando tuve la idea de hacer en nuestros momentos Montessori, de poder compartir con la gente lo que estaba aprendiendo y lo que estaba viviendo con mi hijo, que estaba con 6 años, ahora él ya está con 10 años, y la cosa fue creciendo, ¿no? Pero es verdad que llega momentos que incluso te da así un cierto desánimo, porque parece que la gente solo quiere saber também de bebês. Muitas vezes eu coloco el cajón de perguntas aqui em Instagram, perguntas, o que queres saber de Montessori? E a gente me hace perguntas que é para a etapa de bebês, de 0 a 3 ou 3, 4 anitos, e eu digo, pero ¿por qué? Pero es que primero porque Montessori se ha encasillado en bebés. Sí. No sé si porque es lo fácil o porque es lo que llega a más gente, pero se ha como encasillado en bebés. Sí. Tú dices Montessori, la gente piensa en niños pequeños y actividades de aprender las letras y poco más. Exacto. Pero también yo creo que las madres por lo general nos flipamos mucho con la maternidad. Y es como, solo pienso en esto. Y llega un punto ya cuando el niño tiene 5 o 6 años, es como, bueno, ya se pasó la novedad, ya está. Sí. Y esto yo lo hablo mucho en los talleres para emprendedoras. La gente que quiere empezar a emprender muchas veces cometen el error de decir, no, pues yo me quiero dedicar a la maternidad, pero ¿por qué? Porque están en esa etapa, están embarazadas, están recién paridas, tienen un niño de 2 años y les flipa ese mundo. Y siempre les digo, piensa que un emprendimiento es a muy largo plazo. Cuando tu hijo tenga 10 años, ¿todavía querrás seguir hablando de partos y de teta? Porque a lo mejor no. Entonces, es verdad. mucho ojito con eso. Es verdad. Pero bueno, volviendo al tema de los adolescentes, que ya nos estamos yendo por las ramas. Que bueno, que muy bien, me encanta. Sí, quería que hablasse um pouquinho mais sobre o tema da infância estendida, ¿no? Que tu já empezaste a tocar um pouco no tema, mas é que me parece super interessante, ¿no? Essa ideia de que algumas pessoas, muitas pessoas, ou a sociedade, ou a mídia, não sei, que empuja a los niños para crescer antes do momento que têm que crescer. E claro, e logo quando chegou exatamente o momento que temos que exigir de eles, não exigimos, não volvemos a tratá-los como bebês. Uma coisa que também eu observo aqui em meu canal é que quando, por exemplo, agora que falei sobre os adolescentes em Montessori, nas escolas Montessori, eles separam, bueno, algumas, não todas, separam os chicos de los padres, não, e vão a viver em uma espécie de um internado, que é no campo, com o huerto e tal. São alguns, outros não são assim, não depende. Mas existe essa ideia, existe esse tipo de escola Montessori que está em Alemanha, em Estados Unidos e tal. E a gente lhe chama muito a atenção e recebo mensagens de gente dizendo: estou decepcionada com Montessori, é que não esperava isso dele. Como que vão separar os ninhos de los padres? Porque vale, são adolescentes, mas siguen necessitando. Então eu vi assim, como a gente está todavia presa a essa ideia de que os niños
tienen que estar debajo de las salas. Y yo digo así, pero es que ya son mayores, es que ellos ya están en un momento de sus vidas que tienen que despegar de nosotros. No significa que no necesitan más a nosotros, pero tienen que despegar. Y eso a la gente les cuesta muchísimo, muchísimo. Sí, porque no respetamos el proceso natural del desarrollo y las etapas. Es como cuando son pequeños, tenemos prisa y quieres tener el niño que primero camina y que primero lee, y que primero come y que primero lo hace todo y que sean autónomos, ¿no? Y se habla mucho de la autonomía y es Sí. como que tenemos prisa y luego es, uy, no tanta prisa, que pare la cosa. Y en la adolescencia lo difícil es encontrar el equilibrio entre sí, todavía me necesita, pero también tiene que empezar a volar y encontrar en qué momento eso es para cada persona, porque Uhum, igual que hay cosas de la primera infancia que van bastante ligadas a una edad biológica, uhum, en la adolescencia no. Para uno será a los 12 y para otros será a los 15. Y hay que saber ver eso también. No es como, uhum, no, como ya tiene 13, venga, patada y que se vaya sin mamá. Pues a lo mejor el tuyo de 13 no está preparado o a uhum, lo mejor lo estaba a los 12. Y uhum, eso es lo que hay que saber ver un poquito también por ese encasillamiento que hacemos de que todos tienen que hacer lo mismo a la misma edad, que eso viene del sistema escolar. uhum. Ahí no me pides de la letra. Es que no es como no tocar ese tema. Tú me dices que bueno, no voy a hablar de homeschooling, pero ay, ¿cómo? Eso pasa conmigo también. ¿Eh? Yo también me dice, no voy a hablar de Montessori, puf, sale. Es que, pero bueno, que sí, sí, yo creo que sí que es más o menos por ahí. Es que no queremos dejar los niños crecer, ¿no? Y eso es una cosa que ya empieza cuando ellos son muy pequeños, que no les queremos dar la libertad. Y eso sigue siendo, ellos van creciendo y bueno, vale, tú ya empiezas a dejar, por ejemplo, que corte una fruta con un cuchillo, que ya le deja vestir solo, pero la libertad, la ausencia de la libertad, esa manía de querer aprisionar la libertad, de no dar la libertad a nuestro hijo, ella sigue de otros sentidos, ¿no? A medida que el niño va creciendo, pues pasa a ser algo más a nivel racional, a nivel de ideas, a nivel moral, que cuando ya viene nuestro hijo y empieza a hacer preguntas sobre cualquier cosa de la vida, de funcionamiento de la sociedad, isso já nos dá, e claro, Claro, pero es que, a ver, si tú tienes un niño que nunca ha tenido ningún tipo de libertad, que nunca ha podido elegir, hay niños que nunca han podido elegir qué comían o a qué hora comían o a qué hora dormían, no han podido elegir nunca nada. De pronto tienen 14 años y tú que eres su madre sabes que tu hijo no va a tomar buenas decisiones porque nunca las ha tomado. uhum, Y la libertad se aprende practicando uhum, y con pequeños errores cuando eres pequeño y luego vas creciendo y vas aprendiendo. Pero uhum, si no has hecho ese aprendizaje, sí, la adolescencia va a ser un cúmulo de fracasos, de decisiones mal tomadas y entonces los padres inconscientemente lo saben y frenan eso y es como, no, mi hijo no está preparado para tomar decisiones. Obviamente, porque nunca le has dejado que lo hiciera. Entonces, ¿qué esperamos? ¿A que tenga 40 años y empiece a decidir por sí mismo? Claro, eso viene de antes. A mí me suelen preguntar cuando hablamos de adolescencia cómo hacerlo para que haya una relación de confianza y respeto mutuos. Bueno, eso lo tenías que haber empezado a preparar antes. Eso no sale de pronto, que a ver, igualmente puedes recuperar el tiempo perdido, pero uhum, la idea es para que la adolescencia sea fácil y tranquila, tienes que prepararlo antes. Y es qué relación has tenido con tu hijo, cuánta libertad le has dado y cuánto apoyo le has dado en esa libertad. Es decir, lo que siempre decimos, el día que mi hijo se equivoque en algo o se metan un problema, yo no quiero que piense mi madre me va a matar. Yo quiero que piense tengo que llamar a mi madre. exatamente, Y eso se prepara desde que son pequeños. uhum, Lo que exatamente, no puede ser es que no te hayas preocupado nunca de la relación con tu hijo hasta que tiene 14 años. Entonces llegas tarde. claro, eso es. ¿Y cómo es ser madre de un adolescente de 15 años, casi 16?
Para mí es muy divertido, la verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho. Uhum, Y lo que te digo, realmente es adolescencia por la edad biológica, uhum, pero lo que se conoce en España como la edad del pavo, que es como los años malos, eso duró meses, no duró años. Y uhum. sí, fue difícil y en el momento te sientes desbordado y al final sigues siendo primeriza porque es madre primeriza de un adolescente, pero Claro. sigues siendo primeriza. Y Uhum, todo lo que has aprendido antes casi que no te sirve de nada. uhum, Y entonces, claro, pues hay un trabajo ahí de parte de todos para intentar que eso no se desborde, uhum, que puedas atravesar ese momento y salir de ahí reforzados. Y para mí eso fue muy interesante y la verdad es que lo estoy disfrutando porque es como, ¿sabes cuando estás embarazada y nace el bebé y dices, no te conozco, pero ya te quiero y te quiero conocer y quiero saber cómo eres y qué carácter tendrás y qué te gustará? Pues en la uhum, adolescencia vuelve a pasar lo mismo. uhum, De pronto lo miras y es como, no te conozco, pero ya te quiero y quiero conocerte y quiero saber cómo eres ahora, porque uhum, es como una persona nueva. Y eso creo que merece la pena disfrutarlo, tratar de disfrutarlo. uhum, Luego, lo que nosotros hemos hecho siempre es que hemos procurado que tuviera siempre responsabilidades, entre comillas, de la vida real. uhum, Eh, entonces, yo lo que suelo recomendar es que en vez de mandar a tu hijo a más actividades extraescolares, que al final no es más que una extensión del sistema escolar, porque es lo uhum. mismo, es voy a un sitio a que me den clases, vale, de música, de ajedrez o de karate, pero sigue siendo, voy a que el profe me dé clases, no, que hagan cosas de la vida real. En los años 90, ¿qué hacíamos? Montábamos una banda de música, todo el mundo tenía su banda de música. É verdade. O te ibas a una asociación de algo, pero no ibas a una asociación a que te dieran clases de cosas, ibas a hacer algo, a participar de algo. Uhum, Apúntate a una asociación de astronomía y sal por la noche a ver las estrellas, apúntate a hacer de voluntario en un refugio de animales, pero cosas que sean reales, es lo que necesitan. La mayoría de los chavales que están amargados es porque no tienen nada que sea real y que lo uhum. hayan elegido ellos. É verdade. Y eso es súper importante. Uhum. Sí, eso es verdad, sí. Mi marido, ele trabaja en una fundación y tuvo un chico, que era un chico que vivía en una casa de acogida, era un chico que tenía, creo que unos 14, 15 años por ahí, y era un niño que estaba dejando la marihuana, pero él no quería saber de nada con nada, estaba así, no quería estudiar, no quería nada, estaba todo el día como así. Pero la asistente social que estaba con él y que habló con mi marido dice, mira, yo sé que él es un chico súper capaz, él es inteligente, él es listo, él tiene mucho potencial, pero él no sabe qué hacer. ¿Qué puedes hacer con él? Vino a pedir a mi marido, por favor, haga algo con él. Así que, porque como él tenía esa fundación que hacía un montón de cosas y él ha dicho, vale, tráemelo, voy a hablar con él. Vamos a ver qué conseguimos. Y mandó, y empezó a hablar con él y tal. Y le ha dicho, mira, ¿a ti te gustan los animales? Sí, me gusta mucho. Sí. Vale, ¿y qué te parece si tú me ayudas a trabajar con los animales? Porque ellos tenían caballos, tenían perros y tenían águilas, ¿no? Y el chico ha dicho, ah, pues me encanta, me encanta. Así, vale, pues entonces te voy a enseñar, vamos a empezar te voy a enseñar a alimentar las águilas. ¿Te parece bien? Vale, me parece bien. Y él le enseñó a alimentar, le enseñó a, es que tiene un nombre, pero bueno, enseñar al ave a poder despegar Enseñar. de tu brazo, ¿no? Y volver y tal. El chico estaba encantado de la vida, pero Claro. encantado. Y el asistente social le llamó después a mi marido otra vez y dicho, no sé qué tú has hecho, pero él está transformado. Mira qué Así, fácil. te agradezco muchísimo, él es otro chico, está súper feliz. Y ahí ele contou assim, não, estamos fazendo isso. Ela, ai, que bem, es que não sabe como te doy, te voy a dar las gracias, pero luego vino el confinamiento, vino la pandemia, vino el confinamiento y tuvo que Claro. dejar al chico y después cuando ya la cosa ya estaba más o menos mejor, el chico no quiso volver, tuvo unos rollos, enfim. Pero foi um trabalho super bonito. E uma coisa também que ele me ha dicho é assim, mira, é que quando nós ajudamos a esses chicos, la verdade, eles nos ajudam muito mais que nós a eles. Assim,
Yo decía, ahora yo tengo ganas de hacer un trabajo con adolescentes, él me ha dicho, porque es... Es muy agradecido, a pesar de la mala fama que tienen, es un trabajo muy agradecido. Pero fíjate una cosa de esta historia que has contado. Ujú, El chico no sabía qué quería hacer, porque claro, nunca había podido elegir y seguro que había cosas que nunca había probado, que no sabía ni que existían. Y claro, a veces, que ese es otro error de la gente que está en la crianza libre, digamos, que es, no, pues libertad que elija, pero si hay cosas que no sabe que existen, a lo mejor es su pasión, a veces le tienes que obligar a que pruebe cosas. Eso es exactamente. algo que se sorprende de que justo yo lo diga, que soy la de la educación libre, ¿no? Pero es que si no, no van a saber que existe. Y siempre pongo el ejemplo de mi primo, que le hice una entrevista en mi canal de YouTube. Ujú, Él es diseñador gráfico y es tipógrafo y tiene ajá, premios nacionales, internacionales, es su pasión. sí. Pero claro, él dice, pero yo antes de los 18 años no sabía ni que la tipografía existía ni que me podía gustar. Entonces sí, él en el instituto estaba como desganado, que no quería hacer nada, que nada le Ujú, interesaba, ujú, pero claro, es que lo que realmente ha sido su pasión es algo que él nunca había visto, que no sabía que existía. ujú. Entonces, por eso es importante también hacerles probar cosas, incluso aunque no quieran. O sea, ¿qué pasa? Que tienes que saber hasta dónde sí para que prueben y que sepan qué cosas existen más allá de lo que han visto en la escuela, que es Sí, realmente muy limitado. Es ujú. muy limitado lo que se ve en la escuela. Sí, es muy limitado, sí. Y más que muchas escuelas están que, bueno, mejor dejamos para otro día. Pero sí, otra cosa también que quería hablar, que tú también has hablado en este podcast o en el otro podcast que tienes más antiguo también de adolescentes, sobre la importancia de la conexión, ¿no? Entre los adolescentes y los padres y madres, etcétera. Yo he leído un libro que creo que le iba a comentar contigo en las redes y tú me has dicho, ese autor es muy bueno, Gabor Maté no, Gabor Maté es el otro, era Gabor Neufeld. Gabor Maté es el amigo de él. Gabor Neufeld. Gordon Newfield. Es que no, a ¿No? ver, ¿No será espera, Gordon? vamos a coger el libro. Gordon, Gordon sí, Newfield. Gordon Neufeld, eso es, es este. Bueno, Gabor Mate también es muy bueno, ¿eh? Sí, es que yo tengo el libro, pero todavía no he empezado a leer. Y en ese libro de Gordon Neufeld, que es súper bueno, que yo siempre recomiendo a la gente, él habla justamente sobre la importancia de la conexión familiar, ¿no? Que parece que es una cosa muy sencilla, ¿no? Que decimos, claro, la conexión familiar. Pero no es tan sencilla como... Y más en los días que vivimos, que estamos todos con mucho trabajo, con muchas exigencias de redes sociales, de bla, 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 bla. Y es que nos conectamos totalmente de los chicos. Y claro, eso en todas las Nos etapas va a ser desconectamos de peligroso nosotros mismos como para conectar con otros. también. Ese es el tema. También es verdad, también es verdad. No, pero, claro, él, tiene, él se dedica más parte del libro hablando de la parte de la preadolescencia, adolescencia, ¿no? Sobre lo que él fue observando que ocurre con los chicos que están con la conexión con los padres así como que un poco deteriorada, ¿no? Y eso es una cosa que también yo siempre digo a la gente, mira, es que si no trabajamos una conexión, nada funciona. Incluso cuando mucha gente me dice, es que quiero presentar materiales Montessori y mi hijo no quiere. Y yo digo así, pero es que eso viene antes. Eu digo assim, isso Ya. vem antes. A gente está tão assim pensando em la apresentação como... E eu digo, não, é que deja la presentación un poquito de lado. El trabajo empieza antes. El trabajo empieza que tú tienes que estar con tu hijo en el suelo jugando Lego. O leyendo cuentos, o saliendo. Y la gente dice, vale, vale, ya entendí. No, es que no has entendido. Tú dices, no Es has que entendido. tenemos una, una idea como del niño ideal que en realidad no existe, pero que nos lo montamos por lo que leemos por ahí, lo que vemos en redes, y te acabas haciendo como un ideal de cómo debería ser el niño y cómo debería ser la relación. Y al final ese ideal te impide ver a tu hijo, Uhum, que es el único que importa.
Uhum. Entonces, muchos padres no conocen a sus hijos y están frustrados porque sus hijos no son como esos que ven en Sim. Instagram o como esos que ven en YouTube o como esos que dicen los psicólogos o los pediatras. Y Uhum. no, es que cada niño es diferente y una de las cosas más difíciles de asumir para los padres es que nuestros hijos tienen una infancia muy diferente de la nuestra, eso por un lado, y segundo, que nuestros hijos muchas veces son muy diferentes de nosotros. Eso es algo que cuesta. Uhum. Yo recuerdo cuando yo descubrí que a mi hijo no le gustaba leer. Sabía leer desde los 3 años, pero no Uhum. le gustaba leer. Uhum. Y hacía cualquier cosa antes que coger un libro, cualquier cosa. Y era como yo, que tengo mi casa llena de libros, que siempre estoy leyendo, que Sim. cuando era pequeña me tenían que reñir porque ni para comer soltaba el libro. En casa de mis padres, cuando yo era pequeña, en casa de mis padres había más libros que en la biblioteca de mi pueblo. Y me toca un hijo que no quiere leer. Era como, esto no puede ser, esto lo tengo que arreglar, ¿no? Sim. É exatamente assim. No, resulta que hay gente que no le gusta leer y no pasa nada. No es un problema, no hay nada raro ni problemático con ellos, ni hay nada que arreglar. Uhum. Simplemente es así. Igual que le pueden gustar cosas que a ti no te gustan. O puede tener una forma de hacer las cosas o una forma de comunicarse con la gente que no tiene nada que ver con la tuya. Y ese es el aprendizaje. El aprendizaje es ver, vale, ¿cómo es mi hijo? Para eso sirve muy bien, por ejemplo, los 5 lenguajes del amor aplicados al niño, saber qué valora cada uno. A lo mejor tú valoras mucho el contacto físico y quieres estar todo el día abrazando y besando a tu hijo, pues Sim. que tu hijo a lo mejor valora otra forma de conexión. Y Uhum. eso hay que conocerlo y aprender a relacionarte de esta manera. Puede funcionar bien el eneagrama, los test de personalidad, ese tipo de cosas pueden ser una buena ayuda si tú solo no eres capaz de detectar cómo es tu hijo, cómo es cada uno de tus hijos, que puedes tener Aham. 5 hijos y cada uno súper diferente. Eso también es Claro. el reto. Pero es lo bonito, si fuésemos todos iguales sería muy aburrido. Entonces, la conexión, pues la conexión viene de ahí, viene de que tú te conoces a ti mismo y tú te esfuerzas por conocer a tus hijos y aceptarles como son. Y Uhum. hay muchas madres también que se ponen la etiqueta de crianza respetuosa, pero eso no lo respetan porque tu hijo tiene que encajar en la etiqueta Tem de muitos. cómo son los niños estos Uhum. perfectitos de Instagram. Y Uhum. eso hace mucho daño. Sim. É verdade. E existem muitas, muitas e muitos casos. Eu também conosco. É que é verdade, é que é complicado, não? Nós sempre falamos, não, tem que ser o amor incondicional. Pero es difícil tener el amor incondicional. Por eso que yo digo que los niños nos amamos más a nosotros que nosotros a ellos. Porque por más que queramos evitar no colocar las condiciones, acabamos colocando, sin querer acabamos colocando. Como tú has dicho, con la lectura, a mí también me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? A mí me encantaba leer, pero bueno, pero desde antes de aprender a leer ya me gustaba leer. Yo pedía a mis hermanos que leyesen para mí, yo no dejaba a mis hermanos en paz, porque ellos leían, yo decía, vale, ahora vuelve a leer todo otra vez. Porque yo necesitaba memorizar las historias, ¿no? Y entonces a mí siempre me encantó leer, y cuando tocó mi hijo, tocó, él no Ya. quería, no le gustaba, y yo decía, pero ¿cómo? Pero ¿cómo puede ser? Se yo le leo, desde quando ele estava em mi tripa, le leía, le cantava, ele comprava esses libritos. No odias esos artículos de cómo fomentar el amor por la lectura. Ten libros en tu casa, que te vea leer, léele en voz alta. Mira, yo lo he hecho Não, todo o sea, y no sim, funciona. não, não, é Porque verdade. encima te hacen sentir culpable, como de que o tú no has hecho todo lo que debías o hay algo que está mal con tu hijo y no, no, tu hijo es como es y es bonito y lo tienes que aceptar como es, igual que tienes que aceptar sus intereses también, que eso es una cosa que los padres juzgamos mucho. Uhum, Compartimos muchos memes y muchos artículos de seguir sus intereses, pero a la hora de la verdad, como su interés sea algo que a ti no te gusta, no lo vas a seguir y no lo vas a respetar. Y ese es el tema. Y cuando llega la adolescencia y tú ya no tienes tanto poder sobre ellos, uhum, es cuando llega el enfrentamiento, es cuando se sim, rebelan. Yo exatamente. leí un escrito muy, muy bonito que era una conversación real de una madre que le preguntaba a su hijo adolescente, hijo, ¿por qué no te rebelaste?
Y el hijo hacía toda una larga explicación de por qué no había tenido motivos para rebelarse. Y me pareció precioso. Ah, qué guay. Voy a ver si lo encuentro y lo comparto después en mi Instagram. Sí, sí, tiene que estar muy bonito, sí. Y es verdad, ahora también mi hijo está con 10 años, está con un pie aquí, un pie allí de la adolescencia, de la infancia y tal, y yo le veo a cada día él tiene una historia nueva. Ahora él está, que ha descubierto los programas, las apps esas de editar vídeos, y me enseñaron assim, mira, he editado un vídeo. Vale, cuando me enseñó el vídeo eu me quedé así. Eu disse, oye, ¿tú no quieres editar los míos? Y ha hecho una edición en plan youtuber con unos efectos así, fue así, madre mía, eso de tanto assistir YouTube no está servindo para nada. Porque al menos está... Si hay un interés ahí, lo suyo es que tú lo apoyes, sin más. Pero no, estamos siempre, si quieres tocar el violín, muy bien, pero si quieres jugar videojuegos, muy mal. No, y menos en el siglo XXI. O sea, no. Sí, eso para mí parece, no tiene nada que ver. Mi sobrino, mira, él vivía jugando los videogames casi 24 porque dormía, pero bueno, más de 10 horas pasaba, seguro. Ele passava, era o dia inteiro. Me acuerdo que minha madre discutia com minha irmã e dizia, como tu podes deixar tu hijo jugar? E ele jugando e jugando. E bueno, agora já tem 28 anos, terminou na carreira, está terminando o máster, se vai viver nos Estados Unidos e se casou com uma chica americana que conheceu jugando los videojuegos. Es que une mucho eso. Es una manera de encontrar gente que tiene tus mismos intereses y esté donde esté, de cualquier parte del mundo. Es maravilloso este siglo. Sí, no. A mí me encanta. Y es un chico súper responsable, con la cabeza en su sitio, las ideas muy claras. No tiene nada que ver, es porque esa gente que juega videogame. No. Y él entiende mucho de videogames y puede estar contigo hablando. Pero es que ele acabou indo para outro lado. Durante muito tempo ele dizia, não, eu quero dedicar-me profissionalmente a los videogames. E nós decimos, pô, vale. Pero chegou um momento em sua vida que ele disse, não, cambié de ideia. E nós dizemos, ¿y eso? No, cambié, no quiero más. Bueno, pero es el proceso de cada uno. Yo también de lo que quería hacer a lo que al final hago, pues no tiene nada que ver, pero no pasa nada. Es el proceso que uno va creciendo y seguro que se dedique a lo que se dedique, hay cosas que aprendió con los videojuegos que puede aplicar y que le sirven, porque se desarrollan un montón de habilidades. Es verdad. Y ahora es muy curioso, porque ahora le veo hablar con mi hijo y están hablando de Among Us, de Minecraft, de no sé qué, y yo me quedo así, oh, vale. Y bueno, yo digo, normal. Yo también jugaba los videojuegos antes de ser madre, no mucho como ellos, pero llegué a jugar, entonces yo entiendo, es algo que mola. Que está bem. Não? É claro que também entra aquele medo que pensamos, e se você vai ser um adicto a los videojuegos e vai estar... Porque todo mundo conhece uma história, não? Eu conozco uma história de uma chica, uma mulher, já não é tão chica assim, já tem seus 50 e muitos, que tem já 2 filhos grandes, e disse que o mais pequeno, pues, tuvo que levar ao psicólogo por el tema de la PlayStation, que decía que era demasiado y que él no quería saber de nada. El problema con las adicciones nunca es el objeto, es el sujeto. Es decir, hay gente que se adicta a la comida. Sí. ¿Tú dejas de darle comida a tus hijos porque hay gente que se adicta? No. Claro. Pues lo mismo con los videojuegos. Es la persona y es el qué emoción está tapando, qué vacío está tratando de llenar. Puede ser los videojuegos, como puede ser el azúcar o puede ser cualquier otra cosa. Pero eso es lo que hay que ver. ¿Por qué ese comportamiento? Pero la mayoría de la gente juega videojuegos y ni se hace adicta, ni se hace asesina, ni nada por el estilo. Nada que ver. Como también ahora se habla mucho de las redes sociales, ¿no? Especialmente con las chicas, que no es por nada, pero es que se ve más que las niñas les gusta más las redes sociales que los niños están todo el día ali querendo estar como
las influencias y tal, y luego tienen peleas entre ellas, porque mi hermana es profesora de adolescentes y ella me cuenta las historias que ella vive, y me dice, mira, otro día dos chicas empezaron a discutir en clase por una gilipollez de esas de Twitter, de Facebook. Y yo, bueno. Y entonces nada, ¿no? Y otro día estaba hablando con un amigo mío que él me ha dicho una cosa que me ha hecho pensar. Y pensé, claro, pero ¿por qué que los chicos de adolescentes están tan focados en las redes sociales? ¿Por qué les gustan tanto las redes sociales? ¿No? En vez de estar demonizando las redes sociales, ¿por qué no entendemos el proceso? ¿Qué es que tienen las redes sociales? ¿Qué les está atrayendo? ¿Qué es el vacío que está rellenando? Entonces, ¿será que, por ejemplo, todos los chicos y chicas quieren ser youtuber porque el YouTube te da un protagonismo? Porque el YouTube él te da la oportunidad de que la gente te vea, te escuche, tú te sientes importante, que es algo que los adolescentes tienen mucha Pero es que necesidad. eso es siempre igual. O sea, siempre has querido ser como el héroe, que hace un siglo eran el maestro de escuela o el cura, era lo que conocías, después fueron los bomberos, los astronautas, los futbolistas, y ahora son los youtubers. Es que no es nada nuevo, no es diferente. No Exactamente. pasa nada. Y quieres ser youtuber y a lo mejor no lo vas a conseguir. ¿Y qué? ¿Y por eso vas a dejar de intentarlo? Pues no. No tiene por qué. Y a lo mejor ahora dices que quieres ser youtuber y dentro de un año se te ha pasado la tontería y dices que quieres otra cosa. Y a veces también somos los adultos los que sacamos las cosas un poco de quicio. Claro, claro. No, y eso yo me quedé pensando, es que es verdad, es que de cierta manera está rellenando una necesidad de ellos que nosotros no estamos rellenando. Nosotros Claro. padres, nosotros adultos, profesores, sociedad, en fin, no estamos, porque si no, ellos no estarían tan focados. Las cosas que no entendemos tendemos a pensar que son negativas, solo porque no lo entendemos. Y hay mucha gente de mi generación que no conoce bien Internet, las redes sociales, los videojuegos, no conocen y no se esfuerzan por conocer. Sí, entonces, lo primero que tú tienes que hacer, en vez de pensar en cómo pongo un control parental en el ordenador, cómo le quito el Internet, cómo controlo y cómo quito, piensa, no, voy a conocer. Y solo conociendo podrás enseñarle a tu hijo a hacer un uso responsable. Y a veces incluso igual será tu hijo el que te va a enseñar. Mi hijo, por ejemplo, no tiene ningún interés en las redes sociales. Mi hijo está en Twitter porque es donde están sus compañeros del equipo donde él juega videojuegos, y está en el chat del Discord porque también ahí es donde se comunican los gamers. Ya está. Y está en Instagram para poder hablar con sus hermanos, entre comillas, de Estados Unidos, de cuando puede estar allí con una familia. Pero está con una cuenta privada y solo habla con ellos. Pero no tiene ningún interés porque no tiene ese vacío que otros niños sí tienen y que llenan con las redes sociales. No es ni mejor ni peor, pero que tampoco caigamos en que, es que todos, no, todos nunca nada. Nada es todos nunca. Claro. Pues muy bien, a ver, ya son las... falta 10 minutos, a ver si... Falta las 10 minutos para las 9, a ver si tenemos aquí alguna pregunta, no sé si alguien... Porque estaba tan entretenida. A ver. He visto que alguien te había dicho, hola Laura. Ay, no lo sé, a ver. Pero no sé qué era. Siempre me lío. Hola Laura, aquí, Jorge Vidal Núñez. Jorge. Ha dicho hola Laura. Y a ver, no hay preguntas. Hay muchos Marina dice chocolate, que supongo que es cuando hablábamos de las adicciones. Y sí. es verdad, es que esa es la hipocresía también. Es como, no, mi hijo es adicto a los videojuegos. Ya, sí. Pero tú tomas el chocolate y la cerveza y las series de Netflix. ¿A que sí? De eso no hablamos. Es verdad. ¿Por qué no hablamos de esto, Es que es verdad también. Es verdad también. Es muy complicado. Yo creo que nos ha tocado una sociedad que tiene muchas cosas buenas, y también tiene cosas malas, pero la verdad es que es muy rápida y nosotros todavía no estamos consiguiendo encontrar el ritmo, ¿no?
pelo menos yo siento eso muchas veces. A veces yo pienso, estoy mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Incluso mi hijo, cuando yo le digo, tú estás mucho tiempo con el iPad, y él siempre me dice así, y tú estás mucho tiempo con el Instagram. Él me dice, y yo digo, sí, Claro, es pero verdad, es yo que estoy. lo de mucho tiempo es relativo, porque no Ujú. es que ahora estemos más tiempo, o sea, sí, estamos más tiempo con el móvil, pero es porque ahora hacemos muchas más cosas con el móvil. O sea, con Sí. el móvil estás en Instagram, que puede ser ocio, puede ser trabajo. Estás con el mail, puedes entrar a tu cuenta del banco, Ujú. puedes leer un libro, puedes hacer infinidad de cosas con el mismo dispositivo. Sí. Entonces, lógico que estés más tiempo, no porque seas adicto al dispositivo, sino porque te permite hacer muchas cosas. Y Ujú. con él y haces fotos y ves vídeos y haces un montón de cosas. Entonces, Ujú. lógico que estemos cuando además también nuestro trabajo para muchos pasa por Internet, Sí. entonces pasa por el móvil y no hay Ujú. ningún problema. Lo que pasa es que yo creo, sobre lo que has dicho de que nos ha tocado una sociedad que tiene cosas buenas, yo creo Ujú. que todas las sociedades han considerado siempre que vivían en la peor época de la historia y que tenían los peores jóvenes de la historia. Yo creo Eso es que verdad. eso ya, Eso es verdad. los griegos ya hablaban de eso Ujú. y han pasado unos cuantos siglos. Ujú. Pero sí es verdad que somos la generación que tiene la brecha generacional más grande Ujú. por la tecnología, por el desarrollo de la tecnología. De mis bisabuelos a mis abuelos, de mis abuelos a mis padres, incluso de mis padres a mí, no hay tanta diferencia como de mí a mis hijos, Sí. porque mis hijos ya han nacido con Internet. Ujú. Y eso lo ha cambiado todo, eso ha destruido incluso el concepto del tiempo. Antes para Sí. las cosas tenías que esperar, todo era más lento y ahora Ujú. todo es inmediato. Entonces, Exactamente. claro, tu Ujú. cerebro ya funciona de otra manera. Y yo no Ujú. digo ni que sea mejor ni peor, digo que funciona de otra manera. Ajá. Y mis Sí. hijos están viendo una película mientras juegan a un juego en el iPad o en el móvil, y si Ujú. tú les hablas, también se van a enterar de lo que tú le has dicho, del juego y de la peli. Se enteran de las tres cosas. Ujú. Esto comprobadísimo. ¿Qué Ujú. pasa? Que para nosotros eso es nuevo, es desconocido y es raro. Nos parece raro y nos parece que tiene que ser malo. Ujú. Ay, los niños ya no escriben a mano. Ay, los niños no, van a estropearse la vista. Ujú. Eso se dijo cuando se inventó la imprenta. La preocupación Sí. cuando se inventó la imprenta era que Ujú. los libros llegarían a la gente, que la gente de tanto leer se iba a quedar ciega. Esa era la preocupación. Y Sí. ahora estamos viviendo lo mismo, lo Incluso mismo. antes, No hay nada cuando, nuevo bajo esto. incluso antes cuando fue inventado el telégrafo. Cuando yo tuve que hacer un trabajo para la universidad, que tuve que leer un libro y me llamó mucho la atención que había un párrafo que hablaba eh, esta nueva invención que viene para cambiar. Y bueno, y parecía que estaba hablando de Internet, ¿no? Luego después el autor decía, este párrafo está en el libro tal, 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 que trata sobre la invención del telégrafo. Él está hablando de Así, cuando surgió el telégrafo y yo me quedé así, madre así mía. es. Con las cosas nuevas siempre pasa lo mismo. Cuando se inventó el Wallman, que ya ha pasado de moda, ya soy Sí, antigua por hablar de Wallman, sí, yo también. se decía que eso iba a aislar a la gente, porque claro, ibas a estar con Es verdad. auriculares y aislar. Pero Ujú. ¿qué se consiguió? Que la gente saliera de su casa y caminara más. Ujú. Hacían más ejercicio. Ujú. Pues nadie había previsto eso, solo habían previsto lo malo. Ujú. Y Claro. pasa con todos los inventos. Entonces, claro, sentimos que como que no llegamos porque no nos da tiempo a aprender todo esto y nuestro cerebro funciona de otra manera que el de los jóvenes. Ujú. Y hay que aceptar esto. Lo que no se puede pretender es que un niño que ha nacido en el siglo XXI tenga una infancia como nosotros que nacimos en los años 70 del siglo XX. Es que Claro. no va a ser igual porque el mundo no es igual y no pasa nada. Ujú. Mira, Jorge dice, a mí me cuesta mucho quitarme las expectativas sobre mi hijo Mm. y las cosas que hace las etiqueto como tonterías. Pero mira, al menos te estás dando cuenta porque has venido aquí a contarlo. Sí. Y aquí también Ángeles ha dicho, yo soy adicta a las series. Que yo digo que Yo las no, redes yo sociales van a desaparecer no salvo que da la hablar serie. de adicciones porque no, la adicción es una cosa muy seria Ujú. y tenemos comportamientos que a lo mejor sí tienen una cierta tendencia compulsiva, pero Ujú. eso no significa que sea una adicción ni que sea un problema. O sea, para mí no hay ningún problema en que alguien esté 2 horas
viendo series o viendo el Sálvame porque necesita desconectar, Uhum. porque viene de lidiar con un montón de problemas en el trabajo, en la familia, en lo que sea, y la pandemia global, y necesita desconectar. Y si tu forma de Sí, desconectar es ver el Sálvame, pues ve el Sálvame y disfrútalo. Y eso claro. no significa ni que tengas un problema ni que seas adicto. Es Punto. que la No fa hacer. pandemia, es que la pandemia yo creo que nadie ha salido ileso de la pandemia. Yo digo que nadie salió indemne, ¿no? De la pandemia. Yo me recuerdo que a mi hijo no le gustaban los videojuegos antes de la pandemia. Nosotros le habíamos dado bueno, nosotros no, el padrino le había regalado la Nintendo Switch y él no jugaba Nintendo Switch. Mi marido ya estaba diciendo, vamos a vender un Wallapop porque él no juega. Hasta que vino la pandemia. Y un día él me decía, mami, es que no sé qué hacer. Ya estoy cansado de Claro. mis juguetes, estoy cansado disso. He dicho, pues nada, pues juega a la Nintendo Switch. Pues vale. Y empezó a jugar con la Nintendo Switch. Y ahí ya no Es soltó que más. bendita sea la tecnología. En esta pandemia nos ha salvado tener la tecnología para Sí, estar conectados y para tener entretenimiento y para tener uhum, información. Nos ha salvado. ¿Qué habría sido un confinamiento como este hace un siglo? é verdade. Te mueres de la soledad y del no Uhum, saber y del no uhum. saber qué hacer contigo. Isso é verdade. Yo, yo soy más positiva por Uhum. este tema. Muy bien. Bueno, a ver aquí, Pilar nos está diciendo, me han gustado mucho vuestras reflexiones. ¿Y qué más? Muchas gracias, me encanta escucharles. Yo he llegado tarde, dice Man Marina, ¿no? Que no ha llegado tarde. Gracias a las dos. ¿Y qué más? Pues nada, preguntas no hay, solo hay muchas gracias. Entonces, muchas gracias a Eso es vosotros que nos también. hemos explicado muy bien. Sí. Pues nada, Laura, como ya había preguntado a mis otras invitadas, te voy a preguntar también, ¿qué consejo tú darías a las madres, a los padres de los chicos que están prestes a entrar en la adolescencia? Que se relajen. De verdad, que se relajen y que procuren conocerles y disfrutar. Mira, yo un día hice como reseteo Ujú. y me olvido de todo lo que sé de mi hijo y voy como si me lo acabaran de presentar y a ver qué me encuentro. Y oye, me encantó lo que me encontré. Bonito eso. Me ha gustado. Sí, sí, porque dicen que al final es eso, ¿no? Que cuando los niños entran en la adolescencia es un segundo nacimiento. María Montes, aquí estoy otra vez, pero bueno, ella decía eso también. Es que no hay cómo. Pero ella decía eso también, que la adolescencia es el segundo nacimiento. Y es verdad, es verdad. Mm. Eh, y Es como cuando se caen los dientes de leche y luego salen los definitivos, pues en la adolescencia también sale la personalidad definitiva. sí, Mira, eso es. dice, me gustaría que hablen un poquito más sobre el obligar a veces al hijo a probar cosas nuevas. Ah, eso no Pues ve. tengo sentimientos encontrados porque le doy libertad de jugar videojuegos, pero ¿Dónde está? no sé, está cortado esto. Ah, a mí me gusta. No, eso no es. Esa es la de Jorge. A ver. Ah. Pues no encuentro. Me gustaría que hable un poco más sobre el obligar a veces el hijo a probar cosas nuevas, pues tengo sentimientos encontrados porque le doy libertad de jugar videojuegos, pero cuando necesito que se desconecte para hacer otra actividad, Ah, sí, de va. me cuesta mucho. Y entonces me siento mal porque no sé si dejarlo o insistir con más Vale, firmeza. es que, ¿qué significa? Es que Mm, fíjate lo que estás diciendo, Cristel. Estás mm, mm, diciendo, le dejo jugar, ya para mí el primer error no es le dejo. Porque yo a mis hijos les dejo lo que quieran, no es que yo les deje, es que tienen la libertad, no se la doy yo. ujú, Y luego dice, cuando yo necesito que él se desconecte para hacer otra actividad, pero ¿por qué tú necesitas que él se desconecte para hacer otra cosa? Si es porque, yo qué sé, pues está apuntado a clases de inglés y tiene que ir y tiene que llegar a la hora, eso es una cosa. ujú, Otra cosa es si tú en tu cabeza tienes el discurso de que son demasiadas horas de pantalla y quiero que haga otra cosa, que sea manual o física o lo que sea. ujú, Eso es otra historia totalmente diferente. Pero la cuestión es que la libertad nunca es absoluta, ni la tuya, ni la de tu hijo, ni la de nadie. Entonces, sí, él puede jugar videojuegos, pero tiene que saber en qué condiciones. Tiene que saber, pues, que
yo no soy partidaria de limitar el tiempo, Uhum, pero puedes decirle, por ejemplo, mira, pero en esta casa a las 8 cenamos, con lo cual a las 8 tienes que dejarlo. O uhum, es que tienes clase de piano a tal hora, pues a esa hora lo vas a tener que dejar. uhum, Cosas así, ¿no? uhum, Y eso se tiene que hablar antes. Y el niño, cuando se conecta a jugar al videojuego, tiene que saber cuánto tiempo tiene. uhum, Porque eso también ayuda a regularse con... Porque los juegos hoy en día, los videojuegos hoy en día, uhum. no se acaban nunca. El Minecraft es infinito. Sim, Claro, en mi generación jugabas al Tetris, en 3 minutos habías terminado y si querías volvías a empezar, sim, pero se acababa. sim, Ahora no se acaban nunca. é verdade. Entonces el niño de antemano tiene que poder prever, y al principio no saben hacerlo, pero es cuestión de práctica, Uhum, hasta cuándo puedo jugar y sin que mis padres me fastidien, ¿no? uhum, Entonces todo eso se tiene que hablar antes, no es, cuando yo hablo de que mis hijos tienen libertad absoluta, no es absoluta, sí, tienen libertad, pero saben que hay algunos límites que son, digamos, uhum, naturales, entre uhum, comillas. uhum, Entonces, dice, y entonces me siento mal porque no sé si dejarlo o insistir uhum, con más firmeza. Bueno, si te planteas la posibilidad de dejarlo, es que en realidad esa necesidad de cambiar de actividad es tuya, no del niño. Y eso es lo que tienes que trabajar. uhum. Muy bien. Me ha gustado mucho. Pues mira, son las Porque a nueve mí y el tema punto. de la tecnología vamos, me vuelvo loca con el tema de la tecnología. Sí, es que son temas que no hay como no tocar, ¿no? Y más cuando vemos adolescentes, es que está todo relacionado, viene todo en el Está todo paquete. junto. Sí, no hay como. Pero no, pero me ha parecido muy bien, ¿vale? Pues nada, Laura, pues quedamos aquí, ya son las 9. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien. Qué bien, me alegro mucho. Y para mí ha sido un honor tenerte aquí en mi canalcito, ¿vale? Además me encanta el tema, así que ha sido maravilloso. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Y nada, y si alguien luego, claro, es que me olvidé de decir, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? Pues en Instagram, lauonthenet, es donde estoy más activa. También estoy en YouTube, en todas las plataformas de podcast podéis buscar La Crianza Pacífica y ahí es donde estoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Laura. Hasta la próxima y buenas noches. Chao. Chao.